El estado de Florida comienza a recibir los primeros impactos de la llegada del poderoso huracán Milton. Reportes informan que las aguas de la bahía de Tampa han comenzado a retirarse. Pese a rebajar a categoría 3, expertos aseguran que será un huracán de proporciones históricas. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Se sienten los primeros efectos del huracán Milton en la costa de Florida. Se ordenó la evacuación de millones de personas. El presidente Biden anunció que abandonar la zona es una cuestión de vida o muerte. La vista desde el espacio muestra la magnitud de esta tormenta. Los presidentes de Estados Unidos e Israel discuten los planes de un posible ataque de represalia contra la República Islámica de Irán. El gobierno de Israel advirtió que la respuesta será letal, precisa y inesperada. En esta edición nos preguntamos qué significa esto para la campaña electoral de los Estados Unidos. Y el humo se eleva sobre Beirut tras nuevos ataques aéreos israelíes. Hezbollah responde con sus propios cohetes. Se informa de enfrentamientos con tropas terrestres israelíes que avanzan hacia territorio libanés. Las autoridades de Estados Unidos han lanzado un último llamado a millones de residentes para que abandonen sus hogares y se alejen de la trayectoria de Milton, un huracán potencialmente mortal. El municipio de Matlache fue golpeado por los tornados que ha generado este huracán, dejando un primer rastro de destrucción y de escombros, lo que dificulta la evacuación de quienes aún no habían abandonado la zona. La región de la bahía de Tampa, donde viven más de 3 millones de personas, se enfrenta a una destrucción generalizada tras haber evitado durante más de 100 años los embates directos de los grandes huracanes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que la tormenta podría ser el peor desastre natural que azote el estado en todo un siglo e instó a los residentes de Florida a huir de este huracán. Escuchemos. Parece que será la tormenta del siglo. Quiero agradecer a todos los que han seguido las directrices locales de evacuar antes de que toque tierra. Sé que es muy duro abandonar sus casas, sus pertenencias, todo lo que tienen, pero insto a todos los que se encuentran en la trayectoria del huracán Milton a que sigan todas las instrucciones de seguridad en las próximas 24 horas. Es literalmente cuestión de vida o muerte. Y más temprano hablábamos con nuestro colega, el periodista Alexis Boentes, quien se encuentra en Tampa, en Florida, sobre los preparativos de esta llegada del huracán. Escuchemos lo que nos dijo. Aquí en el área de la bahía de Tampa se aprovecha cada minuto porque, como han dicho las autoridades, eso podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estoy en la entrada de uno de los refugios que se han habilitado aquí en toda esta zona. Las familias no han dejado de llegar durante todo este día, incluso quienes al inicio no pensaban hacerlo, pero se han dado cuenta de la magnitud de este fenómeno meteorológico. Hay refugios abiertos para mascotas, también para personas con necesidades especiales, pero aquí la principal preocupación es que hace muy poco tiempo otro huracán causó grandes inundaciones. Las personas sacaron todas sus pertenencias para la calle a la espera de que las autoridades recogieran esa basura. No ha dado tiempo porque en menos de 2 semanas llegó la amenaza de este otro huracán de Milton y ahora toda la ciudad está llena de ese escombro que cuando aumente la fuerza de los vientos se convertirá en peligrosos proyectiles. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, hablaron por teléfono por primera vez en semanas. Y la cita tuvo como gran foco la esperada respuesta israelí contra Irán tras el ataque con misiles balísticos de la semana pasada contra Israel. La frustración de Washington con el primer ministro es cada vez mayor, dicen, ya que Israel ha ignorado repetidamente las decisiones y peticiones de Biden de un alto el fuego, lo que puede afectar a las encuestas a escasas semanas apenas de las elecciones cruciales en los Estados Unidos. El gobierno israelí asegura que la represalia contra Irán será letal e inesperada, pero ¿hasta dónde entonces puede contar con el apoyo del actual gobierno demócrata? Lo discutimos con quien ven, con mi colega José Díaz Briceño en Washington. José, la eventual represalia contra Irán complica y hay que decir que mucho este tramo de la campaña electoral de los Estados Unidos. ¿Tratará Biden de posponer al máximo este tema? Realmente un cese al fuego en los distintos frentes allá en Medio Oriente es algo que beneficiaría mucho a la campaña de la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Harris, y a la administración Biden en su conjunto. Es por eso que este tema es algo que Biden busca solucionar antes de que llegue este momento de la elección del 5 de noviembre. Sin embargo, hoy mismo se supo a través de la oficina del primer ministro israelí que el propio rival de Harris en la campaña, el expresidente
estadounidense Donald Trump habló directamente con Netanyahu aplaudiendo justamente su respuesta a Hezbollah en Líbano de la semana pasada. Y sin embargo, aquí las preguntas llegaron a la Casa Blanca preguntando a la vocera diciendo: hay dos políticas exteriores aquí, la de la administración Biden vigente y la del expresidente Trump. Sin duda es una muestra de que complica las cosas para Biden. Claro, es que todo se vale en la campaña política, cuando se trata de votos, José, con todo lo que está sucediendo, con esta guerra ampliada que vemos en Oriente Próximo, ¿está acaso de alguna manera en peligro el apoyo del gobierno demócrata de los Estados Unidos al actual gobierno israelí? Aquí en Estados Unidos se ha vivido una paradoja, pues por una parte hay las críticas más duras que se han visto y la opinión en Estados Unidos en contra de la actitud del primer ministro Netanyahu, llegando a niveles récord de desaprobación entre los estadounidenses. Al mismo tiempo se han visto masivas protestas en campos estudiantiles y sin embargo el apoyo a Israel no ha quedado en duda en el Congreso, como se vio justamente en el voto en febrero pasado de la ayuda por más de 14.000 millones de dólares, donde 366 votos de los congresistas fueron a favor y solo 46 en contra. Esto muestra que el apoyo a Israel está sin duda siempre firme hacia cualquier apoyo estadounidense. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y al menos 6 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, en un atentado con arma blanca en la ciudad de Hadera, esto es en el centro de Israel, tal como informaron las autoridades israelíes. Según la policía, el agresor, un hombre árabe israelí identificado como Ahmad Yabarén, residente de la localidad cercana de Al-Fam, apuñaló a varias personas en distintos lugares antes de huir en una motocicleta. La policía detuvo al sospechoso e inició una investigación sobre el atentado, al mismo tiempo que declaró que habrá un ajuste de cuentas con todos los implicados en este ataque. La guerra continúa. En el norte de Israel han muerto 2 personas tras el lanzamiento de una andanada de cohetes desde el Líbano. Y entre tanto, la milicia chiita Hezbollah ha disparado cientos de proyectiles contra ciudades del norte de Israel, a la vez que Israel ha intensificado sus ataques aéreos contra el Líbano y avanza en una incursión terrestre en el sur del país. El Ministerio de Sanidad libanés afirmó que al menos 4 personas murieron en un ataque contra una aldea del distrito de Shouf en el sudeste de Beirut, una región que hasta ahora había estado a salvo de los bombardeos israelíes. La escalada de violencia en Líbano alimenta el temor a una crisis humanitaria después de que el primer ministro israelí advirtiera que el país podría enfrentarse a una larga guerra como en Gaza. Los equipos de rescate buscan sobrevivientes tras el ataque israelí contra la ciudad de Wardaniyeh. El ejército de Israel ha intensificado su campaña aérea en el Líbano, atacando lo que considera bastiones de Hezbollah. El alcalde de la ciudad dijo que el edificio atacado albergaba civiles. El edificio era un refugio para desplazados. Acogíamos a 83 desplazados a los que atendíamos las 24 horas. Es un edificio abierto para las ONG, la Cruz Roja y otras organizaciones benéficas que ayudan y distribuyen donativos. Nos sorprendió que atacaran este edificio. Aquí solo viven civiles, la mayoría mujeres y niños. Israel afirma que los ataques en Líbano son para proteger a sus ciudadanos de los incesantes ataques de Hezbollah. Aquí, en la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte de Israel, 2 personas murieron después de que cohetes lanzados por Hezbollah alcanzaran un edificio residencial. En Líbano, la escalada de violencia hace temer una posible catástrofe humanitaria. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Muchos se ven obligados a vivir en la calle. Huimos de los bombardeos, de los cohetes que llegaban hasta aquí. Nuestras casas están destruidas. Vengan a ver a los desplazados. Es realmente humillante. La comunidad internacional ha intensificado sus esfuerzos para ayudar a los civiles. Este barco de la Marina turca llegó a Beirut con más de 300 toneladas de suministros. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que puede alimentar hasta 1 millón de personas mientras los puertos permanezcan abiertos. Mientras Israel amplía su ofensiva contra Hezbollah, no desiste en su campaña contra Hamas en Gaza. El miércoles, el ejército israelí llevó a cabo una nueva ronda de ataques aéreos en toda la franja. El Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas afirma que decenas de personas murieron, muchas de ellas aquí en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja. Sin un alto el fuego a la vista ni en Gaza ni en Líbano,
Los civiles seguirán pagando el precio más alto de la guerra. Y vamos a ampliar las informaciones con el periodista Joan Cabasés en Beirut. Joan, saludos. ¿Y cuál es la táctica de Hezbollah ahora mismo para resistir el asedio israelí? Hola, buenas noches. Bueno, la táctica es algo que no empieza ahora, sino que viene de lejos. Hay que decir que son 18 años desde el 2006, que fue cuando tuvo lugar la última gran guerra entre Israel y Hezbollah, y durante todo este tiempo la milicia se ha podido preparar para la siguiente guerra, que parece que es en lo que ahora nos encontramos. Ha podido cavar túneles en la zona fronteriza y también acumular armas. Hay que decir en ese sentido que Hassan Nasrallah, en uno de sus últimos discursos antes de morir, hablamos del líder hasta hace poco de la milicia libanesa Hezbollah, dijo de manera irónica que no había problema en que las tropas israelíes vinieran o invadieran Líbano porque Hezbollah los estaría esperando. Es decir, Hezbollah está confiado en sus posibilidades de un combate cuerpo a cuerpo con las tropas israelíes. Dicho esto, Hezbollah también cuenta con la carta de aumentar sus ataques contra Israel más allá de lo que ha hecho hasta ahora. Hezbollah solía decir que por cada ataque que Israel lanzara contra Beirut, Hezbollah lanzaría otro ataque contra Tel Aviv. Esto por ahora no lo ha estado haciendo, pero si en algún momento la milicia decide hacerlo, va a llevar el temor de la sociedad civil hasta nuevas cotas y eso puede hacer replantear al ejército israelí su ofensiva contra Líbano. Joan, ayer nos hablabas de esa poca adhesión de la sociedad libanesa respecto a Hezbollah, pero ¿cómo se explica entonces el poder político y también ese poder de fuego que llegó a concentrar esta milicia chiita, llegando a superar, decíamos en alguna otra ocasión, también al propio ejército libanés? Claro, en cuanto al poder político y al arraigo social, hay que entender que Hezbollah es un grupo que mucha gente en Líbano ve como necesario y legítimo. Hezbollah, hay que recordar, nació fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos fue para terminar con la exclusión social, es decir, la población musulmana chií ha estado históricamente excluida y Hezbollah nació para dar, en primer término, respuesta a esta situación. Muchos veían y siguen viendo a Hezbollah como una herramienta para lograr un futuro mejor o para mejorar sus condiciones de vida, o esto es, por lo menos, la teoría de entrada con la función de la milicia en ciertas zonas del país. Pero además, Hezbollah también nació para dar respuesta a la presencia israelí dentro del Líbano, es decir, también consiguió aceptación social a partir del enfrentamiento contra la presencia israelí en este país. Luego, a nivel de fuego, pues se hace evidente la influencia de Irán. Hezbollah, hay que recordar, está presente en la frontera con Israel y eso es un activo muy importante para el archienemigo de Israel, que es en esta región del mundo, Teherán. Y por primera vez, Joan, desde el 7 de octubre, Hezbollah parece no vincular un alto el fuego con Israel a esa tregua en Gaza. ¿Podría ser interpretado acaso esto como un síntoma de debilitamiento por los golpes sufridos en las últimas semanas? Claramente, muchos en Líbano lo ven de este modo. Parece en las últimas horas o en las últimas jornadas que Hezbollah estaría abierto a negociar un alto el fuego que esté desvinculado, como dices, de la situación en la Franja de Gaza. Esto era algo aparentemente impensable hace pocas semanas y parece inevitable relacionarlo con una posible situación de debilidad. También hay que decir que era difícil de prever la violencia, esta ofensiva de enorme escala que Israel está lanzando contra el Líbano. Para poner un ejemplo de ello, Israel ha llegado a disparar hasta más de 1.000 misiles en un solo día contra el Líbano, que es un país de dimensiones muy pequeñas y además no se ve en el horizonte ningún actor con capacidad de influencia que esté apostando por un alto el fuego y posiblemente Hezbollah se sienta muy solo delante de una ofensiva israelí sin freno y con pocos miramientos. Pero también y sobre todo creo que hay que vincular este giro de Hezbollah con un fallo de su estrategia en esta contienda, en esta guerra que lanza contra Israel desde octubre del 2023. Es decir, Hezbollah ha estado repitiendo que solo lanzaba ataques de baja escala contra Israel en un frente de apoyo contra la Franja de Gaza y que no quería una guerra abierta, pero Israel ha aprovechado esta narrativa de Hezbollah para escalar su ofensiva contra el Líbano, lanzar una guerra abierta y dejar a la milicia en una encrucijada. Hezbollah ahora aparentemente tiene que decidir entre lanzar o responder o aceptar una guerra abierta que aparentemente no quiere o aceptar una rendición que no le interesa, al parecer, a nivel de narrativa. Joan Cabasés, muchas gracias en Beirut. A vosotros. Y en temas latinoamericanos, la Cancillería de Colombia solicitó este miércoles a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación en su contra de la autoridad electoral colombiana que el gobierno considera un golpe de Estado.
El Consejo Nacional Electoral colombiano decidió abrir una investigación y formular cargos contra el presidente Petro por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. Y se le acusa de sobrepasar los topes de gasto establecidos y de recurrir a fuentes prohibidas durante su campaña del año 2022. El mandatario colombiano niega toda acusación y aprovechó la situación para llamar a una movilización generalizada en las calles. Seguimos hablando, pero de economía en nuestra región. Juliana González con detalles. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Nosotros nos vamos hasta Argentina, donde el oficialismo, en alianza con el PRO del expresidente Mauricio Macri, ratificó este miércoles en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a una ley que asigna más fondos a las universidades públicas. Una decisión repudiada por cientos de personas a las afueras del Congreso. La ley establecía, entre otras cosas, aumentos salariales para los docentes. El presidente argentino argumentó que su aplicación habría comprometido el objetivo del equilibrio fiscal buscado por el gobierno. Desde que Milei llegó al poder, los aportes estatales a las universidades cayeron un 30%. El Ejecutivo se adjudica un nuevo triunfo legislativo tras la convalidación en septiembre del veto a una ley que habría incrementado las jubilaciones. Y Alejandro Rebocio desde Buenos Aires con más información. ¿Qué tal, Alejandro? Es un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. El presidente Milei defendió el veto al aumento universitario argumentando que lo contrario sería, y cito, ceder a la clase política. ¿A quién afecta este veto finalmente y qué reacciones hay ante este triunfo legislativo del gobierno? Aquí en la Universidad de Buenos Aires y en las otras universidades públicas de Argentina reina la desazón ante la mayoría, esa pequeña minoría de diputados que apoyó el veto de Milei contra el aumento del presupuesto universitario. Los afectados por este veto son claramente los profesores universitarios que están ganando un 30% menos de salario real que en noviembre pasado, o sea, en el gobierno anterior. Algunos de esos profesores están buscando trabajo en el sector privado, por lo tanto, algunos de los mejores profesores se van y terminan perdiendo, por supuesto, los alumnos también de la universidad pública. Del otro lado está el gobierno de Argentina, que dice que si no se hubiera vetado este aumento de presupuesto universitario, se hubiera perjudicado su objetivo de lograr el déficit fiscal cero, que es la principal política que tiene Milei para bajar la inflación, y que eso, obviamente, dice Milei, va a beneficiar a todos los argentinos y no solo al ámbito universitario, que es uno de los emblemas de la movilización, de la movilidad social argentina ascendente, ¿no? Sí, Alejandro, sin embargo, la oficina del presupuesto del Congreso dice que ese cambio hubiera sido tan solo del 0.14% del presupuesto. Pero volvamos al tema de los estudiantes. En abril hubo fuertes movilizaciones contra los recortes y entonces el gobierno otorgó en ese momento unos fondos adicionales. ¿Qué margen de acción hay esta vez para que se eche, por ejemplo, para atrás ese veto, Alejandro? Hoy en día ya no hay posibilidades de echar para atrás el veto. La posibilidad era hoy juntar la cantidad de diputados suficientes para ratificar la ley de aumento de presupuesto universitario y después que vaya al Senado y en el Senado también ratificar esa ley. Pero con la votación de hoy terminó triunfando el veto de Milei al aumento de presupuesto universitario. Por lo tanto, ahora lo que queda es, por un lado, los profesores universitarios ya anunciaron que mañana va a haber un paro universitario, uno más en este año. Seguramente puede ser que se prolonguen las tomas de facultades por parte de estudiantes de universidades públicas en toda Argentina. Habrá que ver si se produce una tercera marcha federal universitaria, que fueron muy masivas y no solo congregaron a la comunidad educativa, sino también a muchos familiares de estudiantes que dicen que sus hijos son la primera generación de universitarios en sus familias. Pero queda esa protesta. Por otro lado, ya quedan pocos meses para la mitad del año, se vienen las vacaciones de verano y también la discusión del presupuesto de Argentina de 2025, donde también se debatirá cuánto dinero irán para las universidades y que Milei pretende recortar aún más. Alejandro Rebocio desde Buenos Aires, muchas gracias por estos análisis y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes.
Y de Argentina venimos aquí a Alemania, donde el gobierno anunció una revisión a la baja de la previsión de crecimiento económico para este año. Hace unos meses, Berlín había previsto un crecimiento para 2024 del 0,3%, pero la nueva estimación arroja una contracción de 0,2%. Un día fatídico para la economía alemana. Los últimos datos oficiales revelan que el país sigue en recesión. Se prevé que la economía alemana se contraiga un 0,2% este año, lo que supone una involución respecto a la estimación anterior de crecimiento del 0,3%. Las condiciones económicas actuales son cualquier cosa menos satisfactorias, pero lo superaremos y trabajaremos para salir de ello. De hecho, ya estamos trabajando en ello, como otras veces ya hicimos en este país. Mirando las predicciones del Fondo Monetario Internacional para este año, junto con el nuevo pronóstico del Ministerio de Economía alemán, así quedaría Alemania en comparación con Estados Unidos, China, Japón e India. Se espera que la alemana sea la única economía que se contraiga, igual que en 2023. Los expertos apuntan al costo de la inacción en Alemania, concretamente a su falta de inversión. Alemania no ha cumplido y se ha olvidado de invertir. Si nos fijamos en el ratio de inversión alemán en los últimos 10 años, es evidente que ha sido uno de los más bajos de Europa. Alemania no invirtió en digitalización, en infraestructuras, en educación y ahora con estas débiles previsiones de crecimiento del PIB está pagando el precio. Si quedaba una mínima esperanza de crecimiento, hoy se esfumó. Por segundo año consecutivo, la economía alemana queda atrapada en la recesión y corre el riesgo de quedarse atrás. Y ampliamos los detalles de este riesgo precisamente con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. Saludo con gusto, José. Los del gobierno alemán no son, eso sí hay que decirlo, una sorpresa. Los indicadores ya venían advirtiendo de que las previsiones para este año completo se revisarían a la baja. ¿Qué piensa ahora hacer el gobierno alemán para enderezar la situación, José? Hola, Juliana. Pues la situación es bastante complicada. Podríamos decir que el gobierno alemán tiene las manos atadas financieramente. Como explicabais en el informe, los problemas estructurales de Alemania, de Alemania son no del contexto económico, que también, pero sobre todo, Juliana, de forma estructural. Las medidas que ha aprobado ya el gobierno no van a cambiar, eso no lo podemos olvidar, no van a cambiar esa situación de la noche a la mañana. De momento se ha aprobado un gran paquete de unas 49 medidas que todavía en realidad, Juliana, no está del todo implementado. Y el gobierno confía en que esas medidas poco a poco se vayan implementando y aprobando para poco a poco surtir efecto. De hecho, la situación económica, al menos las previsiones para el 2025, son mucho mejores, de más de un 1% de crecimiento del PIB. Y sobre todo, Juliana, el gobierno tiene la esperanza de que el consumo privado, debido a la caída de la inflación, a la mejora de los salarios y también el contexto global del comercio, ayudan a impulsar una situación que, como les digo, favorecería, porque los cambios estructurales, a pesar de las medidas que ha aprobado el gobierno, no van a mejorar la situación de Alemania de la noche a la mañana. Bueno, pero hay un tema delicadísimo aquí, es qué pasa, José, con la innovación alemana, que ha sido la gran impulsora de la industria de este país. El ministro alemán de Economía incluso ha criticado esa falta de voluntad innovadora. Sí, esa es la imagen que se da un poco, ¿no, Juliana? Pero en realidad Alemania sigue siendo un país innovador. De hecho, en el año 2023 fue, después de Estados Unidos, el país que más patentes registró. El problema, y aquí está el punto, es que mucha de esa innovación de la que Alemania sigue trabajando es en sectores donde ya es fuerte. Por ejemplo, en la automoción o en el desarrollo de nueva maquinaria. Y falta en Alemania ese estímulo, efectivamente, para la innovación en nuevas industrias, como por ejemplo la inteligencia artificial. La gran esperanza, en realidad, Juliana, de Alemania y del gobierno alemán era atraer como un imán a la industria de los chips, y justamente ahora, en ese punto, por ejemplo, con la noticia de Intel de que va a parar su inversión en Alemania, ha habido un poco de traspiés. El punto donde realmente el gobierno alemán debe trabajar es en la financiación. Como les decía, sí que es un país innovador, pero faltan los mecanismos de acelerar esa financiación, y muchas de esas empresas, Juliana, acaban trasladándose a Estados Unidos, donde consiguen capital mucho más rápido y mucho más fácil para crecer. Nadie sabe para quién trabaja. José, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Y bueno, hoy es una fecha histórica, Jenny, porque sin una fecha como hoy no tendríamos la caída del muro de Berlín. Cuéntanos. Sucede en Alemania y ha sucedido también de una manera
Tan fuerte que lo ha querido expresar de esa manera el responsable del gobierno alemán, el canciller Olaf Scholz, porque este miércoles Alemania conmemora el 35 aniversario de lo que fue la primera manifestación de la llamada Revolución Pacífica, aquella contra el régimen dictatorial de la Alemania del Este y que propició la caída del muro de Berlín, ya esto es en el año 1989. Desde la ciudad de Leipzig, el origen de la manifestación, el canciller alemán Olaf Scholz hizo un llamado a preservar la democracia y también la libertad. Un espectáculo de luz en Leipzig para recordar el despertar de la Alemania Oriental. Las manifestaciones en la ciudad hace 35 años fueron un hito en el camino hacia la reunificación. El canciller federal Olaf Scholz resumió su importancia. El Estado alemán oriental, con todo su poder y violencia, se echó atrás. Dejó que la gente se manifestara. Y eso cambió no solo Leipzig, no solo la Alemania Oriental, no solo Alemania y Europa, sino el mundo entero. El 9 de octubre de 1989, 70.000 personas tomaron las calles de Leipzig exigiendo libertad bajo el lema «Nosotros somos el pueblo». Se temía una represión violenta con el recuerdo de la masacre de la plaza de Tiananmen en China aún fresco. Pero las autoridades no intervinieron. En las semanas siguientes, las protestas crecieron en toda Alemania Oriental. El movimiento se hizo imparable. En una conmemoración oficial, algunos de los que participaron en aquellos acontecimientos hablaron de su significado hoy. Muchos ven un vínculo entre las manifestaciones pacíficas de entonces y las actuales luchas por la libertad en Bielorrusia y Ucrania. Muchos exigen hoy que Ucrania deje de recibir armas de Alemania, y todo ello supuestamente por amor a la paz. Me recuerda a cómo se abusó del concepto de paz en la Alemania Oriental. Lo que ocurrió en Leipzig condujo a la caída del régimen comunista y del muro de Berlín. Un testimonio de la determinación por la libertad y el poder de la protesta pacífica. Y aquí nos despedimos. Como siempre, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle, noticias en español para ustedes desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.